Te acompaña Mil Motivos Radio, streaming de vida. Gracias por venir. Por mi parte, agradecer a la Biblioteca de Berín haberme invitado, a hacerme el honor de prestarme el presentar a don Antonio Piñero, uno de los grandes especialistas en el tema que nos va a hablar y en la literatura griega, latina y todo aquello que se refiere al Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy yo no puedo hacer lo que me hicieron hace poco en una conferencia, que teníamos una hora para hablar, el presentador habló 3/4 de hora dando la conferencia que yo le había enviado. Sería imposible, yo prácticamente no sé nada, a pesar de que estudié griego y hebreo, no sé prácticamente nada de lo que don Antonio nos va a hablar. Y lo que yo digo lo podría decir el 99,9% de los españoles, porque hay muy poca gente que lo pueda decir. Muchas veces leemos en los periódicos: ha muerto el último renacentista, el último sabio, cuando murió Sartre, cuando murió Lévi-Strauss, cuando murió Julio Caro Baroja. Yo le perdono esto a los periodistas porque infelizmente no conocen la ciencia de hombres como don Antonio Piñero, porque para ello hay que saber hebreo, arameo, griego, latín, y esos dones lo tienen realmente pocas gentes. Las publicaciones de don Antonio son inmensas, enormes. La última que yo he adquirido y leído es El Jesús que yo conozco. Hay otro libro que es de lectura fácil, El Jesús y las mujeres, y hay otros libros que don Antonio me perdone, pero no me extraña que no sean de dominio público, porque son libros realmente muy especializados y difíciles, pero hay otros muchos que sí son asequibles y se pueden leer tranquilamente. Tiene pues muchos libros editados individualmente y una colección de 65 volúmenes que él dirige, en colaboración tiene un equipo, sobre textos anteriores o coetáneos al Antiguo y al Nuevo Testamento, textos que han influido definitivamente en la redacción, fundamentalmente, que es un tema que él estudia y quiere con mucho cariño, en las epístolas de San Pablo. De un hombre que lo sabe todo sobre el mundo antiguo, lo mejor será escucharlo, porque a pesar de que sea un tema nuevo para la mayoría de las personas que lo escuchen, será como lo nuevo o lo viejo hecho nuevo, porque nos lo va a dar metido en odres nuevos, con palabras que todos vamos a entender. Don Antonio tiene la palabra. Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra presencia. Yo estoy casado con una gallega y yo me siento como en casa ya, aunque yo soy de Chipiona, nada menos, es decir, de bien lejos. Pero estoy aquí ya como si fuera, pues, un gallego, solo que me falta la I, que soy Piñero y no Piñeiro. Pero me ha dicho el obispo de Tui que si me porto bien, igual me concede la I. Con lo cual, pues ya estaría todo arreglado en cuanto al
sentirme más a gusto todavía. Bien, gracias Manuel por tus palabras y gracias a Aurora, a Vicente, a la biblioteca en general, al Ayuntamiento de Berín y a vosotros. Y vamos a ir directos ya al tema de hoy. El tema de hoy es muy importante. Yo creo que todos habéis oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto. Pero como decía Manuel, muy poca gente saben exactamente qué son, y eso es lo que vamos a decir hoy, y qué importancia tiene. Y si el cristianismo resulta que es una copia de lo que hay en esos manuscritos, si Jesús y Juan Bautista fueron esenios y copiaron también, o si realmente todo lo que se ha dicho no es verdad. Vamos a hacer, por tanto, un poquito de orden en el caos. Hay un caos en torno a los manuscritos del Mar Muerto. Fijaos que cuando salió en 1994 la primera edición en castellano, la gente se abalanzó a comprar la edición española de los manuscritos del Mar Muerto, que se acabó en un mes o dos. Pero la gente no tenía ni idea, y el director de Trota, que era el que lo había editado, me contó a mí que cogió el teléfono por casualidad y que un señor interesado le dijo: mire, que yo quiero comprar este libro. Bueno, es que yo soy el director. Bueno, mejor, así hablo con usted. ¿Cuándo va a editar de nuevo los manuscritos de King Kong? No tenía ni idea y quería comprarlo. Bueno, pues en parte, ¿saben lo que pasa? Que de 1000 personas que compren el libro de la edición española, entre paréntesis, es buenísima, le aseguro, la edición de Florentino García Martínez es de las mejores del mundo. Y la prueba es que su versión inglesa, que ha hecho con un holandés, es lo que se llama en el mundo científico una study edition, una edición de estudio que está en el mundo entero. Es decir, que si vosotros compráis el libro de los manuscritos del Mar Muerto, sabéis que tenéis una, digamos, una edición muy de fiar. Pues bien, resulta que yo estoy convencido de que de 1000 personas que compren ese libro, 10 llegan a la página 10. Y uno entiende a lo mejor la mitad de lo que se está diciendo, 1 de 1000. ¿Por qué? Porque los manuscritos del Mar Muerto son escritos muy judíos, exclusivamente judíos, estrictamente judíos. Y además de una secta, hablaremos enseguida, dentro del panorama de fanáticos religiosos judíos. Tenían sus ideas. Si el cristianismo antiguo ya es difícil de entender, imaginaos todavía lo que es el judaísmo anterior al cristianismo. Es decir, hay que pasarse una serie de años estudiando bien judaísmo para enterarse lo que dicen los manuscritos del Mar Muerto. Ahora, una vez dicho esto, que son difíciles de entender por la materia, sí podemos decir que no son manuscritos encriptados. No hay ningún encriptamiento. Son simplemente textos antiguos, judíos, escritos por judíos antiguos en hebreo o en arameo. Sus autores, creemos, aunque hay una gran discusión, son esenios, y hablaremos de ellos luego, porque son uno de los 4 grandes grupos que, según un historiador de la antigüedad judío, que probablemente le suena, Flavio Josefo, formaban la flor innata del pensamiento judío religioso. Son textos copiados. Repito, textos copiados
aproximadamente desde la mitad del siglo II antes de Cristo, pero eso no quiere decir que todos los manuscritos del Mar Muerto, los textos, los que tenéis en el libro, si lo veis en la biblioteca, sean del siglo II o primero antes de Cristo. No, pueden ser anteriores. Nosotros solo podemos saber cuándo se copiaron, porque se copiaron en pergaminos, ya saben lo que es, ¿no? Pues piel, y allí pues piel de cabra tundida, y se escribe y dura mucho, o en papiro, que dura menos, que es la hoja de la famosa planta egipcia. Pero se han hecho pruebas de carbono 14 y las copias, depende, van desde el siglo II hasta el año 68 de nuestra era. Pero repito, son textos antiguos que pueden ser muy anteriores. Y de hecho algunos lo son. ¿Cómo se descubrieron? Se descubrieron en 1947. La historia verdadera no la sabremos nunca. Lo que se ha dicho y se ha difundido es que fue una casualidad de unos pastores beduinos que estaban allí alrededor. Hay muy poca hierba. Si han estado ustedes en Qumran verán que es un desierto. Quizás hace 2000 años había más, pero tendrían algún rebaño de cabra por allí. Dicen que tiraron una piedra a una cueva y aquello sonó a tiesto roto. Entonces uno de ellos bajó con una cuerda y entró dentro y lo que se encontró fue una cueva. Esa cueva tenía un montón de piedras, pero que cerraban la entrada, pero mirando bien cayó en la cuenta que lo que había pasado es que durante 2000 años la poca o mucha agua que hubiera caído había ido minando el techo de la cueva y parte del techo ese se había caído. Pues bien, resulta que dentro de la cueva lo que encontró fue ese beduino o esos beduinos 10 tinajas grandes, cerca de 1 metro. Estaban rotas. De las 10 tinajas, 9 estaban vacías. Solo había una que contenían dentro unos rollos. Claro, un beduino árabe, pues para él un texto escrito en alfabeto arameo antiguo y además un poco cursivo, pues era una cosa muy rara. No entendía nada, pero dijo, esto es muy antiguo, vamos a ver si sacamos algo de dinerito. Y entonces se fueron a Belén, a un sirio cristiano que tenía un mercado de todo y los beduinos iban allí a comprar. El señor cayó en la cuenta que aquello era importante y se quedó con los manuscritos y le daría, no lo sabemos, 2 perras. Pero al cabo de una semana volvieron los beduinos con más manuscritos. Le dieron parte a este tal Cando y luego debieron de reflexionar y se fueron a ver a un anticuario de Belén que era un profesional. Bien, lo cierto es, el anticuario hizo sus movimientos por su lado, se llamaba Salahi, y este Cando, el sirio cristiano que había comprado los primeros, se los vendió al metropolita, el patriarca Mar Atanasio de la comunidad siria, la suya, de Jerusalén. Este señor necesitaba dinero, porque en el 48 fue la guerra judeo-árabe y Jerusalén había sufrido los problemas de la guerra. Y entonces se le ocurrió la idea de venderlos en Estados Unidos. Y puso en el Wall Street Journal, si no me equivoco, un letrerito que le costaría bastante dinero ofreciendo los manuscritos. Lo cierto es que la historia ya es un poco rocambolesca, pero 2 profesores hebreos cayeron, Sukenik y su hijo, cayeron en la cuenta de que allí había algo muy importante y los compraron. No sabemos cómo, pero lo cierto es que los judíos han logrado el resto de los manuscritos, que ahora diré son de otras cuevas del alrededor. ¿No se oye detrás? Perdón, ahora se oye mejor. Bueno, ¿me han oído hasta ahora? Vale, pues ahora mejor todavía. Pues resulta que
Les ahorro esa historia. Lo cierto es que todos los manuscritos existentes, todos, de Qumran, o sea, los manuscritos del Mar Muerto, lo explicaremos, están ahora en Jerusalén. Si van al Museo de Israel, encontrarán que hay una sección que se llama pues, el Santuario del Libro, y allí verán algún manuscrito, pero poco importante. Lo que hay son copias, porque están todos guardados en una caja fuerte por temor a que los roben. Pues bien, lo cierto es que inmediatamente surgen las preguntas, porque de momento, cuando todavía no se habían publicado nada de los manuscritos, dos señores, un francés, Dupont-Sommer, y un inglés, John Allegro, empezaron a decir que el cristianismo era una copia de lo que ellos estaban investigando y otros colegas, una mera copia, y que Jesús no era nada más que una burda copia del jefe de ese grupo que era el que había compuesto los manuscritos. Bueno, claro, eso es una noticia tremenda. De repente, Jesús de Nazaret, resulta que llegaron a decir que se había dejado crucificar porque el jefe del grupo, el maestro de justicia, había muerto crucificado y que Jesús lo imitó y se dejó crucificar. Bueno, naturalmente, a medida que se fueron conociendo los manuscritos, se vio que esto no era verdad. Pero inmediatamente empezaron a propalarse noticias. Entonces, nosotros nos preguntamos cosas que me han preguntado a mí. Una, ¿tuvo el Vaticano alguna vez alguno de estos manuscritos del Mar Muerto? Que, repito, son textos judíos y nada más que judíos de una secta. Hablaremos del contenido inmediatamente, pero textos judíos. ¿Tuvo el Vaticano alguna vez en propiedad algún manuscrito del Mar Muerto? La respuesta es no, nunca, nunca. Conocemos perfectamente, los judíos lo conocen perfectamente, por dónde transitaron los textos que ahora están en el Museo de Israel, y por el Vaticano no pasó ninguno. ¿Fueron estos manuscritos investigados por gente del Vaticano en cuanto olieron que si se publicaba lo que decían algunos, se caerían como los palos de un sombrajo toda la construcción del cristianismo? ¿Fueron investigados en secreto por el Vaticano y prohibidos? Estrictamente no. Inmediatamente se formó una comisión internacional de unas 10 u 11 personas, de ingleses, franceses, alemanes y sobre todo norteamericanos, para estudiar los manuscritos. En esa comisión había de todo, como yo digo, agnósticos, ateos, y había dos católicos. Uno era un dominico que era arqueólogo, el padre de Vaux, escrito V-A-U-X. Y había un sacerdote polaco, Milik, M-I-L-I-K, Józef Milik, pero ninguno de los dos trabajaba para el Vaticano. Uno era experto en arqueología y otro era experto en papirología hebrea. Por lo tanto, siendo un grupo de 10 o 11 personas de todo pelaje y condición, es imposible que hubiera allí dos representantes del Vaticano que no lo había y que manipularan los textos. Por lo tanto, lo que se dijo al principio, que había habido un fraude y un engaño del Vaticano, eso no tiene ni pies ni cabeza. Ya quisiera la Biblioteca Vaticana tener algún manuscrito del Mar Muerto, porque eso pues es un gran prestigio. Pues no hay ninguno. Otra cosa, desde 1952 a 1956, pastores beduinos encargados por el gobierno de Israel y soldados israelíes con toda suerte de instrumentos y con varas recorrieron todo el desierto de Judá, es decir, donde está el entorno desde Jerusalén hacia el norte, Jericó, el Mar Muerto, y toda esa zona, vamos, lo peinaron. Y encontraron aproximadamente 20 cuevas.
20 cuevas en total. De esas 20 cuevas, no todas tenían manuscritos, pero sí que se hallaron manuscritos desde el 52 al 56. Y esos manuscritos están complementados por alguna pequeña inscripción, sobre todo los que se llaman ostraca, que son trozos de cerámica grandes en la que se ha escrito una línea o dos. Pues bien, todo eso se ha ido reuniendo. Antes dije que estaban todos en el Museo de Israel, pero hay uno que es un rollo de cobre que pertenece a los manuscritos del Mar Muerto, que está en el museo en Jordania. Pero vamos, aparte de eso, todo está en Israel. La pregunta es, ¿hay algo oculto que no se haya publicado? A día de hoy, todo está absolutamente publicado. En microfichas, en microfilm, e incluso se ha iniciado una edición digital. Hace ya años que una biblioteca norteamericana, la biblioteca Huntington, recogió microfichas y fotografías de los manuscritos y lo puso a disposición de todo el mundo. Es decir, cualquiera de ustedes, si sabe paleografía, escritura antigua, hebrea y aramea, conoce la Biblia, conoce bien el hebreo, no son difíciles de leer porque están escritos con bastante cuidado y por lo tanto en sí la lectura no es difícil. Otra cosa es la interpretación. Aparte que muchos manuscritos están absolutamente aniquilados por el paso del tiempo. Pero bueno, lo importante es, ¿lo que tenemos se ha publicado todo? La respuesta es sí. Todo. Y tienen ustedes 20 volúmenes publicados por la Universidad de Oxford, así de grandes, no muy gruesos, en donde están todos los textos, hasta los más pequeñitos. En total hay unos 40.000 fragmentos. Han sido investigados todos. Algunos de esos fragmentos son como sellos de correo, no dicen nada, una palabra o letras. Incluso algunos de esos se han publicado también. España ha participado en la publicación y, bueno, en una pequeña parte. Así que sepan ustedes que incluso Oxford, la Universidad de Oxford, ha tenido el cuidado de los 2 primeros volúmenes que se llama Discoveries, descubrimientos, in the Judean Desert, en el desierto de Judea. Los 2 primeros volúmenes que habían quedado anticuados han sido reproducidos de nuevo según el estado de la cuestión definitivo, prácticamente. Y que sepan que desde 1973, para aquel que supiera, por ejemplo, alemán y hebreo, tenía ya una edición espléndida en papel de 3 o 4 manuscritos importantes, de los más importantes de la secta, con lo cual podía hacerse una idea estupenda del contenido. De ahí se deduce, en mi opinión, que algunos aventureros lo que han hecho es explotar la presunta mina de oro de la credulidad de la gente para llenarse los bolsillos con los manuscritos del Mar Muerto. Y nada más. Entonces, podemos decir, ¿qué es eso de los manuscritos? Pues miren, los manuscritos son de las 20 cuevas, los textos hallados en 11 de ellas. 11. Los otros, que digo que tienen también manuscritos, incluso algunos en griego, no pertenecen a esta secta esenia de la que hablaré enseguida. Y esos 11 cuevas fue complementada el año pasado, en el 2017, por el hallazgo de otra cueva, la 12ª. Pero resulta que esa cueva estaba vacía. Había, incluso uno de los ladrones recientes se había dejado un hacha con la que habían roto todo lo posible para encontrar algo y resulta que el hacha pues era de 1950. Es decir, que hasta 1950 han estado
ladrones entrando en esas cuevas. En la 12ª cueva no se ha encontrado nada, absolutamente nada. Bueno, ¿qué es lo que hay? Pues se calcula que los 40.000 fragmentos de esas 11 cuevas pertenecen, se cree, se estima, aproximadamente a 800 o 900 manuscritos. Aproximadamente. Repito, 800 o 900 manuscritos. Y se pueden dividir en 3 clases. 1. Hay como 250 manuscritos que lo que tienen son textos de la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Están todos los libros ahora aceptados como canónicos por los judíos, menos el libro de Esther. O sea, se ha encontrado copia de todos los libros bíblicos. Segundo, hay otra serie de textos que son apócrifos del Antiguo Testamento. Insistiré en esto. Nosotros ya estamos hartos, probablemente algunos, de saber pues, los evangelios apócrifos y las historias de Jesús y los pajaritos de barro y todo eso. Esos apócrifos del Nuevo Testamento tienen muy poca importancia para reconstruir la vida de Jesús. Pero los apócrifos del Antiguo son muy importantes porque algunos son del siglo IV antes de Cristo y siguen durante casi 500 años. ¿Y por qué son apócrifos? Porque a finales del siglo I, quizás más probable a lo largo del siglo II, fue cuando los judíos hicieron su lista de libros sagrados y rechazaron un montón que no eran antiguos, que no procedían de Moisés o de David, de Salomón y otros salmistas o de otros autores que hubieran vivido, fíjense, hubieran vivido hasta el año 425 antes de Cristo, que fue el final del reinado del rey persa Artajerjes II. Es decir, los judíos pudieron equivocarse. Ahora diré un caso. Pero establecieron en torno al siglo II que la Biblia hebrea es sagrada, pero que la palabra de Dios se había detenido en el siglo V. Se les coló, sin embargo, el libro de Daniel. El libro de Daniel es del siglo II antes de Cristo y es un falso. El Daniel no es un profeta que viviera en tiempos de Nabucodonosor. Es un señor que vivía en tiempo de Judas Macabeo, es decir, del 168. Y por lo tanto, los judíos se lo tragaron y lo metieron en la lista. Pues bien, los apócrifos están rechazados desde el siglo II, pero es que son importantísimos, porque al ser pensamiento de teología desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I y II después, de gente que aceptaba la Biblia, pero que avanzaba, que desarrollaba la teología del Antiguo Testamento, repito, libros no aceptados en la lista sagrada, pero que desarrollan teología de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Eso es importantísimo para nosotros, porque conocemos entonces mejor el pensamiento del judaísmo desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo II, cosa que nos viene de perlas, como diremos más veces, porque como el cristianismo al principio no era más que una secta judía, por tanto, cuanto más conozcamos el judaísmo de la época en que nació el cristianismo, mejor para nosotros y mejor lo entendemos. Así que, repito, uno, para que quede claro, son textos del Antiguo Testamento. Y dos, son escritos apócrifos del Antiguo Testamento. Y digo apócrifos porque, claro, la gente que quería escribir algo, como sabía
que no le iban a hacer caso porque ya la Biblia estaba teóricamente cerrada, pues ponía su libro a nombre de algún personaje del pasado. Así que tenemos Apocalipsis y revelaciones de Moisés, revelaciones de Enoc, el séptimo varón después de Adán, tenemos revelaciones de Adán mismo, de otros, de los profetas, testamentos de los 12 patriarcas. Todos esos son falsos, evidentemente, pero al ser muy antiguos, algunos anteriores al nacimiento del cristianismo, si los leemos aprendemos mucha teología judía e historia judía, y eso nos vale no solo para entender el judaísmo, sino también el cristianismo. Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque son escritos de la secta misma de los esenios. Por ejemplo, la regla de la comunidad suya, esa se ha conservado entera. Es muy importante como la regla de San Benito, aunque sea esa pues del siglo IV, V y arreglada en el VI. Pues bien, hay otros textos de normas de la comunidad esenia posteriores. Se llama el documento de Damasco. Hay salmos escritos por gente de la secta. Hay himnos de acción de gracia. Hay comentarios a los profetas. Y hay también libros de exégesis, es decir, de explicación de la ley divina que ellos creían que había escrito Moisés. Así que nos encontramos que tienen pues los manuscritos del Mar Muerto, textos del Antiguo Testamento, 2 apócrifos, pero muy importantes, del siglo IV antes hasta el siglo II, y después de Cristo, y luego textos propios de la secta. ¿Hay algo cristiano dentro? Ni una palabra. No se nombra a Jesús, no hay una sola idea cristiana, no se nombra a ningún personaje cristiano. No se nombra por no nombrar, no nombran a nadie. En algunos escritos aparecen 2 nombres, pero bueno, es como si yo digo que en unos documentos del siglo XVI aparece un señor que se llama Antonio y otro Roque. Bueno, como no sé quiénes son, pues no tiene importancia. Entonces, debemos insistir, ¿por qué son importantes estos manuscritos? Pues lo primero, porque se han conservado directamente. No ha habido manos intermedias. Estos manuscritos probabilísimamente fueron ocultados en las cuevas antes de que los romanos atacaran Jerusalén en el año 68, que la aniquilaron y quemaron el templo en el 70. Han venido directamente como tope del año 68 hasta el 1947 en nuestras manos. Si ustedes caen en la cuenta que nosotros del texto de nuestra Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, no tenemos ni un documento original de Pablo, ni de los evangelios, ni nada, sino lo que tenemos son copias de copias, de copias, de copias, de copias, desde aproximadamente finales del siglo II, en torno al año 200, hasta el siglo XIV y XV, pues encontrarán que como una inscripción griega que ha estado metido dentro de una ruina, nos está hablando alguien directamente sin que ninguna mano hubiera podido falsificar lo que dijo. O sea que son importantísimos porque son directos. Segundo, son importantísimos porque esos 250 manuscritos de textos de la Biblia hebrea son muy anteriores a los manuscritos sobre los que nosotros, incluso hoy día, por medio de la imprenta, utilizamos para estudiar el Antiguo Testamento. Pongo un ejemplo. La gente no lo sabe, pero resulta que el texto científico de la Biblia hebrea está basado en un manuscrito del siglo XI de nuestra era, de Leningrado, el B19 de Leningrado, del siglo XI.
Y hasta hace poco se decía, pues ahora hemos encontrado un manuscrito en Alepo, que es de 100 años antes. Estupendo, vamos a hacer una edición nueva. Y resulta que a partir de 1973 nos encontramos con que tenemos, por ejemplo, de Isaías, 40 copias. 40 copias. Una tiene 6 metros de largo, empalmando pergamino con pergamino. Esas son del año 200 antes de Cristo. Es decir, que son 13 siglos antes que el manuscrito B19 de Leningrado. En una palabra, gracias a los documentos del Mar Muerto, hay que editar de nuevo la Biblia del Antiguo Testamento, el texto hebreo. ¿Cuánto va a llevar esto? No lo sabemos. La ciencia ahí avanza muy despacio. Yo calculo que 50 o 70 años. En 50 o 70 años tendremos una Biblia nueva del Antiguo Testamento y con restos, otros restos que se han encontrado y tal. En algunos pasajes puede haber cosas un poquito distintas. Así que fíjense qué importancia tiene. Y tercero, lo que yo he dicho antes, los manuscritos del Mar Muerto son importantísimos por el conocimiento del judaísmo de la época. Bueno, eso dirá, pues para los judíos, que les interesa su historia, no. Y digo que no. También para los cristianos nos interesa conocer el judaísmo del siglo II antes de Cristo, del siglo I antes y del siglo I nuestro, hasta el 68, porque, repito, cuanto más conozcamos al judaísmo, mejor conocemos a Jesús de Nazaret y mejor conocemos los inicios del cristianismo. Avanzamos. ¿Cuál es el origen de estos manuscritos? Es decir, ¿dónde han salido? La respuesta es, no lo sabemos. No lo sabemos. Hay dos teorías fundamentales. Una, los manuscritos pertenecen a bibliotecas de Jerusalén y son, digamos, del templo y no solo de esenios, sino de otros, que cuando vieron los de Jerusalén que los romanos estaban casi a las puertas, pues empezaron a distribuirlos y parte cayó en Qumran y los metieron en las cuevas, esas 11 cuevas. Esa es una teoría. Pero la teoría predominante es que como se ha descubierto todo alrededor de Qumran y como el pensamiento de la tercera parte de los escritos que les he dicho, uno era el Antiguo Testamento, 2 eran los apócrifos y 3 escritos de la secta, y como tienen una cierta unidad, se piensa que probablemente fueron escritos en lo que hoy es Qumran, es decir, las ruinas que si ustedes van a Israel pueden visitar. Por ejemplo, en un día pueden visitar perfectamente Qumran por la mañana y Masada al mediodía. Pues están relativamente cerca. Pues bien, eso es extraordinario para pensar que había allí una comunidad que los produjo. Tenemos una seguridad absoluta que proceden bien de Jerusalén o bien de los alrededores. Absoluta, no. Pero yo diría que la inmensa mayoría de los investigadores hay un cierto consenso y cada vez más a que esos manuscritos salieron algunos de la misma mano, porque la caligrafía es la misma, y que se debieron de copiar en los restos ahora de lo que queda de Qumran. Muy bien, y ahora viene otra pregunta. ¿Y quiénes eran los esenios que decimos que están detrás de los manuscritos del Mar Muerto? La primera idea que les puedo decir es que antes de 1947 nosotros sabíamos quiénes eran los esenios porque de ellos había escrito Flavio Josefo, el historiador judío, y también el filósofo judío contemporáneo más o menos de Jesús, Filón de Alejandría. E incluso Filón había escrito de una parte de esenios que estaban cerca de Alejandría. Es decir, nosotros ya conocíamos
textos de los esenios. Y para que se hagan una idea, como Josefo dice que la parte, digamos, aristocrática o superior del pensamiento religioso estaba dividido solo en 4 grupos que él llama 4 filosofías, 4 escuelas filosóficas, para que le entiendan los romanos y los griegos, a quienes escriben, ¿no? Bueno, pues dice, uno eran los saduceos, es decir, sacerdotes que tenían el negocio del templo. Otro, los fariseos, que los conocemos de sobra. Otro son los celotas. Los celotas son fariseos, pero que llevan a la práctica el programa fariseo con las armas, para que nos entendamos. Y el último son los esenios. Pues bien, los esenios, según Flavio Josefo y Filón, en época de Jesús eran 4.000 aproximadamente. Estaban repartidos por todo Israel. La mayoría vivía en los extrarradios de las ciudades importantes. Eran absolutamente fanáticos observantes de la ley. Los que vivían lo hacían en comunas, es decir, fuera de las ciudades, en un barrio. En Jerusalén hay un barrio esenio. Vivían en un barrio propio, se apartaban de los demás, hacían su propio gueto y ponían todos sus bienes en común. Es decir, trabajaban normalmente en la agricultura, pero el dinero se lo daban a un inspector o a un administrador, el cual repartía a cada uno según sus necesidades. Repito, pues eran estrictos cumplidores de la ley, vivían apartados, vivían las normas de pureza como si fueran sacerdotes y no querían saber nada con los demás. Incluso no comerciaban con otros judíos, sino comerciaban solo entre ellos. Estaban casados unos y otros no. Es decir, que había solteros verdaderamente en Israel que se dedicaban solamente al estudio de las Escrituras. ¿Qué es entonces Qumran? Pues sospechamos, leyendo los mismos manuscritos del Mar Muerto y combinando lo que nos dicen Flavio Josefo, Filón de Alejandría y los mismos manuscritos, nosotros sospechamos que hacia el 140 o 130 antes de Cristo hubo un grupo de esenios que vivía en Jerusalén que se desgajó del resto y se fue a Qumran, al desierto, es decir, se exiló desde Jerusalén hasta el desierto. ¿Por qué? Pues por la lectura de lo que dicen los textos era porque no estaban de acuerdo con el templo. Es lo mismo que lo de Jesús y la purificación del templo. Decía que el templo funcionaba fatal y que estaba corrupto, que ese templo debía de ser destruido y que Dios construiría uno nuevo, y que ellos se iban de ese templo. No renegaban de los sacrificios, pero harían, por su parte, sobre todo sacrificios espirituales. Segundo, no estaban de acuerdo con la interpretación de la ley de la mayoría de los judíos y decían que era una interpretación blandita. Había un cabecilla al que llaman maestro justo, en hebreo maestro de justicia, porque no hay adjetivos apenas. Ese maestro de justicia les reunía y les explicaba la ley y daba una interpretación más estricta. Y luego, curiosamente, aparte de eso, interpretaban los profetas de distinto modo y decían que los profetas estaban anunciando el nacimiento de su grupo y que el fin del mundo iba a venir pronto. Por lo tanto, lo que había que hacer es abandonar Jerusalén y prepararse para ese fin del mundo. Lo más curioso es que probablemente uno de los factores determinantes de por qué un grupo de esenios del grupo general se fue al desierto fue porque no estaban de acuerdo con el calendario. Y dirán ustedes,
Qué raro, con el calendario. Pues sí, tiene su explicación. Fíjense, el calendario judío es un calendario lunar. Como es un calendario lunar de 28 días, tiene un desfase con el calendario solar verdaderamente tremendo. Si yo no me equivoco, yo creo que hasta que no pasan 19 años no hay, digamos, vuelven a ponerse más o menos al inicio, lo que se llama una indicción, más o menos 19 años. Un astrónomo lo dirá con más exactitud. Pues bien, los esenios decían que Dios era tan poderoso y que el universo era tan perfecto que no había que ver nada más que ver el sol y las estrellas, que ese calendario lunar en el que las fiestas cada año caía en una fecha distinta era imposible. Era imposible. Si se observaba, por el contrario, un calendario solar con un año de 360 días, se añadían los 5 días y pico en ciertos meses, días añadidos, se podía lograr con un año de 360 días que todas las fiestas cayeran exactamente en el mismo día de la semana, en el mismo día del mes y en el mismo mes. Y decían, eso es probablemente lo que quiere Dios, porque si Dios ha creado la bóveda celeste y las estrellas, que es aparentemente tan perfecta, es evidente que no va a querer que sus fiestas un año sean en un día, otro año en otro día, en otro mes y en otra semana, ni hablar. Y se fueron, y estos esenios, curiosamente, tenían el calendario solar, que es el que tenemos nosotros. No es naturalmente ni el calendario juliano ni el gregoriano, que ya está muy arreglado con sus 365 días, pero tenían un calendario solar de 360 días, con lo cual todas las fiestas caían exactamente en una fecha fija. Pues bien, esa gente se fueron al Mar Muerto y allí lo que se dedicaron es a cultivar el espíritu, a estudiar las escrituras, a ser puros y a prepararse para la venida del fin. Por tanto, podemos decir, los esenios eran como los demás judíos en la creencia en la ley de Moisés, en la creencia de que eran un pueblo, en la creencia de que Dios había dado esa ley para la salvación y que era cognoscible y había que cumplirla. Bien, todo eso, lo demás, la alianza con Dios de Abraham, en fin, todo igual. Pero tenían algunas ideas particulares. Yo voy a nombrar alguna. Por ejemplo, eran predeterministas. Tenían una idea de Dios como tan poderoso que decía, si Dios sabe todo y conoce todo, es evidente que todo se va a cumplir tal como Él ha determinado. Es decir, que Dios ha predeterminado desde toda la eternidad, en concreto, quién se va a salvar y quién se va a condenar. Es duro. Pero contradictoriamente mantenían que el ser humano era libre. Si ustedes leen la regla de comunidad, les imponen unos castigos tan tremendos a aquel que se saltara el mínimo precepto de la regla, que es evidente que la gente tenía que ser libre, porque yo soy un autómata, naturalmente no soy libre y no me salto nada, pero si soy un ser humano me lo puedo saltar. Y les ponían unos castigos que algunos morían en el castigo porque los echaban fuera, no les daban comida y prohibían que nadie les diera comida, con lo cual tenían que beber agua sucia y comer raíces y tal. ¡Bum! Se morían fuera del campamento. O sea, eran predeterministas, pero al mismo tiempo aceptaban la libertad. Segundo, otra idea curiosa, no voy a decir muchas. El final del mundo sería una pugna, una lucha, lo mismo que la del Apocalipsis. Y lucharían, por una parte, las fuerzas de la luz, capitaneadas por Miguel, que eran ellos, y por otra parte, las fuerzas de las tinieblas, capitaneados por Satanás. Ellos le llamaban Belial. Belial, no Belcebú, sino Belial. Y resulta que entre las fuerzas de Satanás estaba naturalmente el Imperio Romano. Y hay un manuscrito que se llama El rollo de la guerra, en donde se describe cómo va a ser la batalla final.
cómo los elegidos con los sacerdotes y todos los judíos, junto con los ángeles, pelearán contra los romanos y cómo vencerán a los romanos y a todo el pueblo, y finalmente, tras la derrota de las fuerzas del mal y de las tinieblas y de Belial, se instauraría el reino de Dios en la tierra. En esto son parecidos a Jesús, y Israel, purificado, unos pocos, dominaría sobre todas las naciones. O sea que hay una lucha del bien y del mal descrita con toda exactitud. Y otra idea verdaderamente curiosa, por ejemplo, es eran muy estrictos, también como Jesús, en el divorcio. No permitían el divorcio. ¿Y por qué? Pues por una lectura de Génesis 1:27. Dice Génesis 1:27, primer relato de la creación: Dios los hizo varón y hembra los creó. Pero en singular. No dice el texto los hizo varones y hembras. No, varón y hembra. Y entonces decía, si Dios ha puesto ahí el singular, es porque desde toda la eternidad, y lo unían con la predeterminación, cada varón está predeterminado para tener una mujer. Una específica. Ya se encargará el orden del mundo de decírselo al varón quién es. Y la mujer, un solo marido. De tal manera que si se muere el marido o la mujer, pues no te puedes casar y no puedes repudiarlo. Ahora, si no puedes vivir, puedes apartarte de ella, pero no te puedes casar con nadie, porque eso sería un adulterio. Esta idea de los esenios, yo juraría que está también debajo del pensamiento de Jesús cuando prohíbe radicalmente el divorcio. Bueno, y tenían otras más. Otra, por ejemplo, ya termino. Por ejemplo, no creían en un Mesías, sino en dos Mesías. Habría dos Mesías. Un Mesías sacerdotal. Era el encargado de explicar la ley al pueblo de Dios, que son pocos, los elegidos son pocos, y haría de sumo sacerdote. Y otro Mesías guerrero de la tribu de Judá, que sería el que blandiría la espada y con la ayuda de los ángeles y el brazo derecho de Dios acabaría con los romanos y con todas las naciones del mundo. Así que no tenían un Mesías, sino dos. En fin, hay ideas más particulares, pero vamos, no merece la pena. Sobre la vida cotidiana de los esenios estamos informados tanto por los manuscritos del Mar Muerto. De hecho, hay un libro en español de Adolfo Reutemann, que es el actual director del Santuario del Libro. Es un judío argentino. Escribe en español, escribe en inglés, escribe en hebreo. Y es el Santuario del Libro, allí donde les dije antes que están metidos todos los manuscritos del Mar Muerto en una caja fuerte. Bueno, pues se ha descrito la vida diaria de los esenios. Yo le voy a leer un texto de la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo para que vea. La traducción no es muy exacta, hago un pequeño paráfrasis para que lo entiendan bien. Dice, los esenios nunca pronuncian una sola palabra profana. Un paréntesis, que creo que no lo dije. Cuando Flavio Josefo en la guerra habla de los esenios, le dedica 40 parágrafos, así más o menos. Y cuando habla de los fariseos, y él era fariseo, les dedica 4 o 5. Es decir, concedía una gran importancia a los esenios. Bueno, pues dice en la guerra, desde el parágrafo aproximadamente 125 en adelante, dice, los esenios nunca pronuncian una sola palabra profana antes de la salida del sol. Luego dirigen a este astro, se vuelven hacia él y le dirigen sus oraciones tradicionales, como si le suplicaran que al aparecer pues brillara. No es que adoran al sol, no, sino que el sol es el representante de la luz y por lo tanto es el representante de Miguel y de Dios y de las fuerzas de la luz. Luego sus inspectores envían cada uno a trabajar en su oficio.
lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta. La hora quinta son las 11 de la mañana. Normalmente agrícolas o lo que sea, o diversas tareas. Diremos enseguida que en el asentamiento de Qumran, que ahora son todas ruinas, se supone que allí no vivían nada más que unos cuantos. Aquello era para trabajar, rezar y fabricar pieles, etc. Pero que alrededor habría tiendas de campaña y que en total serían como unos 200. ¿Y por qué? Por la cantidad de agua que había en las cisternas, más o menos quedaría para 200 personas. Pues bien, dice... Luego que llegaban y hacían sus tareas, se encontraban con otros que estaban liberados de las tareas manuales y se dedicaban al estudio de las Escrituras. Se reúnen entonces, se supone que los de Qumran, en el asentamiento, y se cubren con una faja de lino. Se limpian antes, se purifican en las cisternas para la purificación con agua fría y luego se cubren con una faja de lino. Es decir, se quedan desnudos, se quitan el vestido de trabajo y se cubren con lino entero. Los judíos tienen un tabú especialísimo contra la desnudez. Es decir, no tienen ningún inconveniente en aceptar al ser humano, hombre, mujer, así, tal y cual, pero de desnudez, nada. Total, que entonces se reúnen para comer. No comen si no se han purificado antes. Se sientan sin hacer ruido y el panadero sirve a cada uno de ellos un pan y el cocinero les sirve un solo plato. Y nadie puede probar bocado hasta que el inspector principal rece una oración y concluida empiece a comer él. Y una vez que han terminado de comer, se vuelven otra vez a sus trabajos, se quitan las fajas de lino, se ponen otra vez las vestiduras de trabajo y se vuelven al trabajo hasta el anochecer. La parte de la noche que no se ve se divide en 3 tercios. Un tercio se dedica a la oración y al estudio y 2 tercios a dormir. Es decir, yo creo que la mayoría... Esos se morían por falta de sueño y no creo que comieran mucho. Los sábados se consagraban a los actos litúrgicos, a la alabanza de Dios y no trabajaban en absoluto. Eran tan estrictos que no preparaban la comida, sino que lo hacían el día anterior para ni siquiera encender fuego. Y los más estrictos, por no andar más de 200 pasos, procuraban no ir a defecar. Sí, tenían que salir fuera. Pues se aguantaban hasta el día siguiente para observar el sábado. Algunos días se reunían para la reprensión fraterna. Es decir, los inspectores criticaban los defectos de la gente. Por ejemplo, era un defecto hablarle a uno en voz alta, o reñirle fuera de tiempo, o sin cuidado, o insultarlo. Eso, 30 días sin comer, por ejemplo. Pues bien, el que contravenía las normas recibía allí su castigo y tenía que cumplirlo. Y la comunidad estaba presidida por un inspector general y 12 laicos que representaban las 12 tribus de Israel y 3 sacerdotes. 12 laicos. En el asentamiento de Qumran, lo que verán ustedes si van allí, claro, ahora es la ruina solo, pero los arqueólogos son una maravilla y con las ruinas ven lo que nosotros, pobres mortales, no somos capaces de ver. Desde luego, el asentamiento había logrado traer agua de cuando llovía, el Wadi cercano se llenaba de agua y ellos lo recogían en aproximadamente 16 o 17 cisternas, alguna grande. Ahora llueve por allí 10 veces al año aproximadamente, 10 días al año. O sea que hay que recoger el agua a todo. Y de esas 16 cisternas pequeñitas, habían conseguido que estuvieran en alto y que cayera agua corriente fuera
a una especie de baño que se bajaba por unas escaleras y que ese agua corriente sirviera para la purificación. Era necesario estar absolutamente puros. Probablemente lo que había en ese asentamiento, no lo sabemos, pero lo que había era, como dije antes, muy pocas habitaciones para dormir. Lo que había era un refectorio o una sala de reuniones y lo que había era un gran escriptorio, porque hay tintas y tinteros y plumas y todo esto, y allí probablemente escribían los manuscritos. ¿Y cómo se escribe un manuscrito? Pues ya lo saben, se reúne y uno lee el manuscrito principal despacio y los escribas, probablemente sentados en el suelo, no como se les ha pintado sobre una mesa, sentados en el suelo y con las piernas cruzadas con una tabla encima, van escribiendo muy lentamente. Saben que si están escribiendo la Biblia y se equivocan en lo mínimo, hay que romper la página y empezar de nuevo hasta que queda todo perfecto. Pues bien, este asentamiento sufrió un terremoto en el año 30, seguro, y se quemó. Tras un cierto tiempo, los arqueólogos lo dicen, yo ni quito ni pongo rey, volvió a reconstruirse y duró hasta el año 68, ciertamente, donde los romanos acabaron con casi total seguridad con todos, sobre todo si atacaron en sábado, los mataron a todos. Si ustedes van ahora al asentamiento, verán que fuera hay una gran terraza, una marga, y hay 1000 tumbas. Como está prohibido excavar tumbas, quienes las han excavado son furtivos. Se han encontrado huesos de mujeres, de niños y de hombres, también de algunos animales. Y los expertos que han debido hacer esas excavaciones de noche, sin embargo, creen que son beduinos. Son tumbas del siglo XVII o XVIII. Es decir, que no podemos saber nada si allí había mujeres o no y cómo estaban, porque esas tumbas probablemente son posteriores. Bueno, y ahora, la última parte, los manuscritos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Vuelvo a insistir en que leídos todo lo que se ha publicado, no hay nada de cristianismo ahí dentro. Ni una idea específicamente cristiana, ni el nombre de Jesús, ni nada de nada, ni nombres de ellos. Es decir, eso es puramente judío. Sin embargo, es importante saberlo, que no hay nada, para que la gente se quede tranquila, que no hay nada cristiano, que no está la historia críptica, encriptada del cristianismo allí. ¿Por qué no? Porque el 95% de los manuscritos son anteriores al nacimiento del cristianismo. El nacimiento del cristianismo nace más o menos en torno, pues, con Pablo de Tarso y después. Los judeocristianos, seguidores de Jesús, judíos, fueron asesinados la mayoría por los romanos o huyeron y se fueron a Asia Menor. Y los que quedan son seguidores fundamentalmente de Pablo. Entonces podemos decir, además, que eran pocos, que en el año 70 aproximadamente, yo no sé, calculan los expertos que a lo mejor había 1.500 o 2.000 cristianos. Es decir, que no puede estar la historia de un grupo allí encriptada cuando los manuscritos son anteriores. Bien, y la segunda razón es porque todos los intentos llevados a cabo, entre otros por un jesuita español, aunque de nombre irlandés, O'Callaghan, en el 1972, diciendo que se habían encontrado en los manuscritos del Mar Muerto restos cristianos, en concreto en la cueva 7, decían que en el manuscrito 5 se había encontrado un trocito del Evangelio de Marcos. Y así ha pasado con varios manuscritos. Se ha estudiado todo, y se ha visto que otras explicaciones son mucho mejor.
Porque probablemente el Evangelio de Marcos no se compone por lo que está escrito allí dentro, sino entre el 71, 72 y el 74, 75. Es decir, no se compuso en el año 60, ni muchísimo menos. Entre otras cosas porque depende en su teología de Pablo. Y Pablo escribe sus cartas del 51 al 58. Es imposible. Es más, el famoso texto este de O'Callaghan de Marcos 6, de la cueva 7 de Qumran, lo verán escrito así: 7 o del 1 al 11 al principio, luego una Q, la Q de qué, y luego el número del manuscrito. O si lleva un título, el rollo del templo, o los tesoros, o la regla de la comunidad, pues se puede poner el título también. Pero normalmente solo la cueva, la Q de Qumran y el número del manuscrito. Pues bien, este 7Q5 resulta que está hecho en una hoja de papiro, que como se ha descubierto que cada hoja de papiro tiene sus huellas digitales, es decir, nosotros tenemos unas huellas que son nuestras. Cada hoja de papiro tiene una disposición de las fibras que es única. Pues bien, 7Q5 pertenece a un papiro que tiene un texto del final del libro de Enoc judío. Es un texto judío y probablemente de la tradición de Noé recogida en el libro de Enoc, no es de Marcos. Así que tranquilamente podemos decir, no hay nada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los enormes parecidos, sobre todo con la teología de Jesús y con Juan Bautista? ¿Qué hacemos? Pues lo primero que tenemos que decir es que los esenios no se nombran en el Nuevo Testamento. Uno se tira de los pelos. ¿Cómo es posible que el Nuevo Testamento no nombre a los esenios? No los nombra. Y eran súper importantes. La investigación opina que quizás los autores no quieren nombrar a los esenios porque muchos de esos se han pasado al cristianismo y no les interesa. Y entonces dicen que los esenios anteriores están recubiertos en los evangelios bajo los nombres de escribas y doctores de la ley. Bueno, no es muy seguro, porque doctores de la ley son también los sacerdotes, probablemente, que eran expertos en la ley. Pero bueno, sea como fuere, nosotros, si nos encontramos con las dos figuras primeras del cristianismo, bueno, Juan Bautista no fue cristiano, pero es un santo cristiano. ¿Qué hacemos para investigar si Juan Bautista, como dicen, fue un esenio o no? Pues no hay más medio que estudiar lo que se dice de Juan Bautista, que está todo en los evangelios, no hay más. Y en un trozo de Flavio Josefo, libro 18 de las Antigüedades, en torno al 114-118, por ahí. Se coge eso y se estudian los evangelios por otra parte y se compara. O sea que el sistema es comparar. Es el sistema de la vieja, poner el dedo así y decir, aquí pongo lo que pensaba Juan Bautista y aquí pongo lo que pensaban los esenios. ¿Esto se casa entre sí bien o son dispares? Si se casan entre sí, podemos sospechar que Juan Bautista era un esenio. Y si no casan, pues sospechamos que no lo era. Y se acabó el argumento. Es decir, que así la ciencia procede por la simple comparación. Es un sistema extraordinariamente sencillo. Ahora, eso sí, te tienes que leer muy bien los manuscritos del Mar Muerto y conocer muy bien el judaísmo y hacer las comparaciones como hay que hacerlo. Pues bien, lo que distingue a Juan Bautista son tres cosas: la predicación del arrepentimiento necesario, 2, para el inminente juicio divino, y 3, el bautismo para el perdón de los pecados. Las dos primeras, bueno, y lo que lo distingue también es su vestido y su alimentación.
por el arrepentimiento, la observancia de la ley, la necesidad de prepararse para la venida del reino de Dios y todo eso, pues eso son ideas comunes. Lo que hay que investigar es si la idea que tenía Juan Bautista de su bautismo coincide con los bautismos, en plural, es decir, las abluciones, las aguas lustrales, las inmersiones en esas cisternitas de agua corriente que hacían los esenios todos los días. Y si ustedes ven y saben perfectamente, y lo dice Flavio Josefo, que Juan Bautista decía que los pecados ya estaban perdonados por el arrepentimiento interior, pero que el bautismo era como un signo, diríamos hoy, sacramental, de que Dios había perdonado esos pecados. Uno. Y el bautismo, que era una sola vez, y lo impartía Juan Bautista sobre un pecador, una sola vez, era también un símbolo, probablemente, del Éxodo. Juan Bautista estaba en la parte del Jordán, en Transjordania actual, y el que se bautizaba hacía como las tribus antiguas, que no entraron por debajo o por el sur a Israel en el Éxodo, sino que dieron la vuelta y entraron por el Jordán, por arriba. Es decir, era un símbolo del paso del desierto a la tierra de Israel. Entonces, una vez que tenemos bien claro el pensamiento de Juan Bautista, vamos y lo comparamos con los bautismos en plural de Qumran y los esenios en general. ¿Y qué es lo que vemos? Los esenios no tienen ni idea de un bautismo único. Lo que hacen es lavarse 7 veces al día para purificarse. Se lavan ellos a sí mismos. No viene el inspector y los lava. Y no tienen ni la menor idea de que el bautismo era, digamos, una confirmación del perdón de los pecados y que Dios te preparaba para la entrada del reino. Y desde luego las abluciones no eran un símbolo del paso del Jordán desde el desierto de Transjordania a la tierra prometida. Entonces, ¿qué se concluye? Pues que probablemente Juan Bautista no era esenio. Y segundo argumento, ¿a quién predicaba Juan Bautista? A todo el mundo, incluso a los soldados. Admitía allí a todo el mundo, desde fariseos, saduceos, sacerdotes y soldados, es decir, pecadores. ¿Y qué es lo que hacían los esenios? Encerrarse en sí mismo, y si venía algún pecador, vamos, le disparaban flechas, que se fuera, que les contaminaba. Ese modo de predicar de Juan Bautista hace casi imposible que fuera un esenio. Luego, los esenios comían corriente y pan, y comían platos cocinados de verdura, no sabemos si carne, algo. Antes lo he dicho que bebían mosto, al menos una vez, es decir, vino no fermentado. Un señor que se viste al modo de Elías como Juan Bautista y que solo come miel, raíces y saltamontes, ese no es un esenio. Todos los esenios se visten de lino y comen de otra manera. Entonces, ¿hay lógica alguna en postular que Juan Bautista era un esenio? Pues no, señor. Y no se puede decir más. Y ahora viene Jesús. ¿Y qué hacemos con Jesús? Pues lo primero que tenemos que decir, que Jesús, estudiado todo el conjunto de su pensamiento, en donde hay que encasillarlo es entre los fariseos. Jesús, ante todo, es un fariseo en la manera de entender la ley, en la manera de discutir, en sus parábolas, en todo. Ahora bien, hay fariseos muy duros y fariseos blanditos. Jesús pertenecía a los fariseos duros y los fariseos duros tenían una teología parecida a la de los esenios. Muy parecida, sobre todo, como he dicho, en el divorcio. Jesús que prohíbe los juramentos, pero Jesús, por ejemplo, dice que no hay que ayunar de una manera regular, sino cuando uno quiera, aunque Jesús prescribe el ayuno. Es decir, Jesús se está comportando como un fariseo cuando discute si, por ejemplo, en un sábado, probablemente huyendo de una ciudad a otra, los discípulos tienen hambre, cogen trigo
Lo frotan y se comen el trigo crudo. Y dice Marcos que estaban unos fariseos allí mirando y les ven y dicen, anda, estos han profanado el sábado. Pero presentan a un Jesús que dice, vamos a ver, hay dos mandamientos. Uno, el conservar la vida, y otro, guardar el sábado. ¿Qué es más importante? Conservar la vida. Luego, conservar la vida está antes que el sábado. Eso es un razonamiento fariseo. Después uno mira el concepto del reino de Dios que tiene Jesús. No se parece, en la importancia que le da Jesús y en las parábolas, no se parece al de los esenios, porque los esenios no hablan del reino de Dios. No tiene para ellos una importancia tan grande. Y sin embargo, para Jesús era el núcleo de su pensamiento. Tercero, Jesús, al menos al final de su vida, se proclama Mesías, Rey. Jesús no tiene un mesianismo doble, sino único. Entonces, Jesús también, en todos los evangelios, no se le pone jamás en relación con ningún grupo, sino con Juan Bautista. Siempre con Juan Bautista, sea Juan Bautista su maestro o sea su precursor. Es así que Juan Bautista probablemente no fue esenio, luego casi seguro que Jesús su discípulo tampoco. Y por último, Jesús es lo mismo que Juan Bautista. ¿A quién acoge? A pecadores, a prostitutas, a publicanos. Come con ellos, lo mismo que come con fariseos. Eso no lo haría un esenio jamás. Entonces, por el método comparativo, tenemos que decir que Jesús no pudo ser un esenio. Es imposible. Repito, por mucho que los evangelios nos pongan a los fariseos como peleándose a muerte con Jesús, que jamás llega la sangre al río, pues eso era típico de los fariseos de la época, que discutían sin parar. ¿No saben el dicho judío ahora? 2 judíos, 3 opiniones. Lo dicen de ellos mismos, se pelean continuamente, están todo el tiempo discutiendo. Si algo se parece, Jesús es a los fariseos, pero tiene alguna teología de fariseo duro que es muy similar a la de los esenios. Bien, y lo último, con esto termino. ¿Y qué hacemos con la comunidad cristiana primitiva? La comunidad cristiana primitiva, según los Hechos de los Apóstoles, tiene comunidad de bienes, como los esenios. Cumplen la ley como los esenios, esperan el fin del mundo como los esenios. Y es más, los esenios se creían los únicos que se iban a salvar. Y se llamaban los elegidos y los únicos y los santos. Y la comunidad primitiva se llamaba a sí mismo los elegidos y los santos. Estaban convencidos de que eran ellos los únicos que se iban a salvar. Esto es muy judío. Un judío del siglo I sabía que en el Imperio Romano había por lo menos 60 millones de habitantes. Sin embargo, mantenían tan tranquilo los esenios que solo se iban a salvar ellos. Y se quedaban tan tranquilos. ¿Cuántos esenios eran? Pues todo lo más 4.000, pero si estaban además peleados con otros esenios y con los fariseos. Es decir, estaban totalmente convencidos, al igual que los cristianos primitivos, que se salvaban unos pocos. Pero si ustedes estudian la vida de pureza ritual y la manera de encerrarse y apartarse del mundo de la comunidad esenia y sobre todo de Qumran con la primera comunidad cristiana primitiva, no hay color, es totalmente distinto, aunque tengan nombres y cuestiones parecidas. Probablemente, ya digo, que después del año 70, algunos o bastantes esenios se pasaron a los cristianos judíos, no a los cristianos paulinos. Mi idea es esta. ¿Cómo vamos a defender que el cristianismo copia de los esenios si no había necesidad ninguna de copiar? ¿Un hermano se parece a otro hermano porque tiene que copiar a su hermano o se parecen porque ha nacido de padre y madre? Suponiendo que se parezcan, ¿no? Hay bastantes que no se parecen.
Pero si el judaísmo del siglo I, como he dicho muchas veces, es un árbol frondoso y tiene un montón de ramas, y unas ramas son los saduceos, otras son los fariseos, otras son los esenios, y otras son los celotas, y otras son los judeocristianos, se parecen entre sí porque son judíos, porque son ramas del mismo árbol. ¿Tiene que copiar una rama de otra? No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Y sobre todo no tiene sentido porque sí que hemos visto que ni Juan Bautista ni Jesús pertenecen a ese movimiento y teóricamente el Nuevo Testamento está escrito por seguidores de Jesús. Luego, esos seguidores de Jesús, que son judíos, el Nuevo Testamento está escrito por judíos, pues no necesitan copiar de nada porque ellos son judíos. Desde pequeño han mamado el judaísmo y por lo tanto son judíos. Así que las ideas antiguas, desde hasta el 1973, de que el cristianismo copia de los esenios, yo creo que no se sostiene. Bueno, hago un breve resumen. Hemos dicho muchas cosas. Hemos hablado del descubrimiento de los manuscritos, que es aleatorio, fue aleatorio, que nunca sabemos. Hemos dicho que los manuscritos son producto de 11 cuevas. Hemos dicho que son estrictamente judíos, que no los entiende nadie, salvo el que sepa judaísmo. Hemos dicho que no hay nada cristiano, que esos escritos tampoco sabemos de dónde vienen, si de Jerusalén o de allí mismo, que por lo menos de los 900 manuscritos, 250 son bíblicos, que otras son apócrifos del Antiguo Testamento, muy importantes para conocer el judaísmo, y otros escritos de la secta. Y hemos hecho un repaso de la vida de los esenios y hemos visto que eran unos fanáticos verdaderamente tremendos y que estaban convencidos de que eran los únicos. Dios los había predeterminado a ellos para salvarse. Y finalmente hemos visto que probabilísimamente por el método comparativo ni Juan Bautista ni Jesús eran esenios y que no hay necesidad ninguna de que un cristianismo primitivo, cuyos autores y escritores son todos judíos, necesiten copiar de nadie porque ellos lo llevan todo desde pequeñitos. Pero, y con esto termino, si alguien quiere conocer bien el Nuevo Testamento, como es una obra judía, no tiene más remedio que estudiar a fondo los manuscritos del Mar Muerto, porque le enriquece de tal manera su comprensión del judaísmo que luego va al Nuevo Testamento y lo entiende mucho mejor. Y ese es el gran valor. Qumran para los judíos es su propia historia. Qumran para los cristianos es nuestra prehistoria. Pero sin prehistoria no conocemos la historia del cristianismo y por eso son tan importantes. Muchas gracias. Bueno, esta es una tarde un poco triste para mí, no porque hable Antonio Piñero, sino porque es la última sesión. Y la verdad es que yo lo estoy pasando fenomenal. No sé si ustedes, pero yo lo estoy pasando estos días fenomenal. Para mí es un privilegio haber coordinado estas jornadas y escuchar a estos grandes autores, historiadores, escritores, novelistas, y lo estoy pasando francamente bien. Y creo que todos ustedes... Yo soy profesor y, por tanto, estoy acostumbrado a ver todos los días a mis alumnos enfrente en la facultad. Y por sus rostros y por cómo atienden y cómo están atendiendo, pues me parece que también se lo están pasando bien y creo que están disfrutando de estos días. Pues esta tarde vamos a comenzar la sesión de las tres sesiones, de las tres intervenciones, la última de la mesa redonda. Vamos a hacerlo como el primer día. Las dos intervenciones de Antonio Piñero y de Javier seguidas, 5 minutos de descanso y remataremos las jornadas con la mesa redonda tras ese pequeño descanso. Pues en primer lugar, Antonio Piñero,
catedrático de la Universidad de Madrid, para mí para mí no, para todo el mundo, uno de los grandes, por no decir uno de los, el primer especialista en nuestro país en la figura de Jesucristo, sobre todo, al cual le da vueltas y vueltas, en la figura de San Pablo, al cual le da vueltas y más vueltas, y siempre encuentra y siempre nos descubre pues, aspectos y mundos, universos incluso nuevos. Él dice, Antonio dice, que vive en el siglo I y en el siglo II después de Cristo. Yo creo que sí, por lo menos por lo que sabe, ¿no? Y por cómo nos ha aproximado esa época, esos primeros cristianismos, a esa figura de Jesús de Nazaret, las mujeres de Jesús que vivieron con Jesús de Nazaret, en torno a Jesús de Nazaret, y por supuesto todo ese mundo tan fascinante y que lleva 2000 años apasionando a los seres humanos, que es el mundo de Jesucristo, los evangelios, las sagradas escrituras, la Biblia, etcétera, ¿no? Además, yo tuve la inmensa fortuna de escribir una novela a medias con Antonio Piñero, El trono. Te acompaña Mil Motivos Radio, streaming de vida.